Hola amigos y amigas que siguen este canal, bienvenidos a una edición más. En esta ocasión, pues muy contento, Gisela, por tenerte aquí, de verdad, gracias por el tiempo y el espacio. Gisela Arriaga es una amiga consultora que desde hace tiempo hemos coincidido en diferentes foros, en diferentes eventos. Ahí empezamos a conectar en cierto momento con cierta frecuencia, ¿verdad, Gisela? Sí, Y claro. bueno, tuve la buena fortuna de estar invitado, creo que a dos de tus presentaciones de tus libros. Ella ya tiene más de 20 años de experiencia como consultora, como tallerista, como capacitadora, es conferencista y su enfoque, bueno, su marca, ahorita me está diciendo, es imagen y liderazgo. Así son sus libros y así los pueden encontrar. Así que bueno, agradecemos a nuestro equipo de producción, a las personas que están aquí, a Antonio Barragán, que es nuestro coordinador, y a todo el equipo de las Montañas Supermarket que hacen esto posible. Gisela, bienvenida. Gracias a ti, Alex. Tú sabes que además de que te admiro, te Gracias, quiero mucho gracias, y muchas estoy gracias, aquí Gisela. con muchísimo gusto. Gracias, Gisela. Pues bienvenida. Oye, este tema, Gisela, tan importante por todo el contexto que estamos viviendo, viene a colación esta necesidad de estar motivados o motivadas, pero desde el self, como se dice en inglés, desde el yo mismo. Automotivación, Gisela. ¿Qué nos cuentas de eso? Bueno, pues mira, sí, hablas ahorita del contexto. Siento que estamos viviendo un contexto bastante especial. Ujú, Como sociedad, pues sobre todo estos años después pospandémicos han estado ujú, difíciles para muchas personas y para todo el tema económico y hay muchos factores. Y esos factores inciden obviamente en nuestro estado de ánimo, Alex. ujú, Entonces ahí hay un tema de salud mental que también está siendo estudiado, hay mucha información al ujú, respecto y pues hay un foquito rojo respecto a este tema. Pero en el terreno propiamente de la inteligencia emocional, el concepto, de ahí lo retomamos, de automotivación. ¿Y ujú, por qué? Fíjate, ¿por qué es automotivación? Porque dentro de lo que es inteligencia emocional existe uno de los pilares que se llama autorregulación. ujú, Y en esa autorregulación implica que todas las personas tenemos que hacernos responsables, así es la palabra, responsables de nuestros comportamientos, nuestra actitud y sobre todo también responsables de nuestro estado de ánimo. Y ujú. ahí es donde entra esta práctica o este entrenamiento, le podemos llamar así, para estar motivados, para motivarnos y no pensar que esa motivación a veces se piensa que va a venir del exterior. A veces, no sé, pensamos que puede venir de la familia, a veces Ujú, de estamos casados, casadas, pues pensamos que quizá nuestro compañero, nuestro esposo puede ayudar a motivarnos, a veces estamos en una empresa, pues responsabilizamos a nuestro clima ujú. laboral e inclusive pues al líder para que nos motive, pero realmente, como ya lo dejé claro, la responsabilidad es de cada persona. Estamos necesitados de concientizarnos que es un asunto personal el tema de la automotivación. Es una decisión. Ujú, ujú. Oye, Gisela, desde tu experiencia, ¿qué consecuencias tiene que no nos concienticemos de la decisión de automotivarnos? Desde tu experiencia, Gisela. Ok, pues yo pienso que más que una consecuencia, yo siento que el gran motivo, por decirlo así, que origina que no estemos responsabilizados con respecto a la automotivación es quedarnos en una actitud que es de las más peligrosas, es la actitud de víctima. ¿No? Es una actitud que es muy común porque es hasta cierto Ujú, punto cómoda, o sea, está dentro ujú, de la zona de confort de la mayoría de las personas, en donde nos colocamos ahí y culpamos a todo el mundo. Podemos culpar a nuestra familia, a nuestros padres, podemos culpar a la sociedad, podemos culpar al gobierno, podemos culpar a nuestro esposo, nuestra compañera. O sea, todos tienen la culpa de que yo no me encuentre bien, de que no esté ujú, motivada, de que no cumpla mis sueños, mis proyectos. Culpamos del tema económico a tantos factores, pero nunca nos responsabilizamos de nosotros. Eso sería como que yo creo que el origen y también, curiosamente, vendría a ser lo que tú me preguntas.
una consecuencia. Es el montarse en una actitud de víctima, trae como consecuencia que no nos hagamos responsables de esta autorregulación emocional que tiene que ver con mantenernos en un buen estado de ánimo, porque eso es la motivación, sentirnos contentos, cómodos, felices con lo que tenemos, ahí teniendo que controlar el otro de los temas que es en el que caemos casi siempre, que es desear lo que no tenemos, y eso nos causa mucha frustración, dolor emocional, e inclusive pues nos estanca y nos paraliza. Eso sería también como parte de las consecuencias de no tomar las riendas de la autorregulación emocional y no decidir, es una decisión, automotivarse. Pero pues hay muchas técnicas y muchas recomendaciones que podemos hacer para ello en este espacio, si tú me lo permites, adelante, para Gisela, lograr esta automotivación. Pues mira, tú lo manejas muy bien en tus conferencias y yo creo que el papel fundamental, lo que está detrás de la automotivación es nuestra mente. La mente es la principal protagonista de que estemos motivados o estemos desmotivados. Y en ese sentido, del manejo de nuestra mente va a depender si, digamos, si precisamente por llamarle así, a esta parte tan importante, ¿verdad? Que es el cerebro, ahí está nuestra mente, lo vamos a convertir en nuestro principal aliado de nuestra vida o puede ser nuestro principal enemigo. O sea, un mal manejo de nuestra mente es desastroso, tremendo y nos puede llevar obviamente a cualquier cantidad de enfermedades mentales, pero muy especialmente las que están de moda en este momento y que escuchamos pues casi a diario, que la persona, nuestro familiar o nuestra pareja está deprimido, está en depresión o en ansiedad. O sea, problemas de ansiedad, depresión y ansiedad es como ahorita como una pandemia. Bien se dijo que después de la pandemia del 2020 del COVID-19 iba a venir una segunda pandemia, que es una pandemia de salud mental, y es lo que estamos viviendo en este momento. Muchas personas ni siquiera se dan cuenta que están deprimidas, muchas personas se dan cuenta, pero no lo expresan, no lo comentan, hay cierto tabú para decir exactamente, ¿no? La palabra depresión, a veces como que nos hace sentir como que incómodos, que sepan que estamos deprimidos, en fin, pero es una realidad, ¿verdad? Es una realidad. Entonces tenemos que tomar el toro por los cuernos y empezar a ejercitar nuestra mente a favor y no en contra. Tomar el control. Yo le llamo a nuestra mente en ese sentido, cuando está en contra y cuando no la sabemos controlar, es un concepto que les causa un poquito de risa a mis asistentes de mis cursos y a mis conferencias. Le llamo la loca de la casa. Ándale, exactamente. No controlamos esa loca. ¿Qué características tiene la loca de la casa? Y no nos referimos a alguien en específico, ¿no? Pues mira, la loca de la casa es esa mente desbocada que no controlamos y que si no la controlamos, he aquí, aunque se escuche duro y fuerte, trágico, si no la controlamos, cualquier cosa puede suceder en nuestra vida. Y me refiero a la esfera de nuestra vida de pareja, cualquier cosa puede suceder ahí si no la controlamos. En nuestra vida laboral, cualquier cosa puede suceder ahí, en nuestra vida social. Y bueno, lo estamos viendo y está muy documentado en redes sociales, muchos episodios de violencia. Esto es el pan de cada día, de violencia doméstica, que es un gran tema, pero también de violencia en las calles. Una persona que va persiguiendo a otra porque... Por una tontería. Por una tontería, exactamente, sí. Así es. O alguien que se peleó en un tema de supermercado porque, no sé, le dio un golpe con el carrito. O sea, por cosas insignificantes están sucediendo muchos eventos de agresión física. Bueno, lo estamos viendo ahora pues con los partidos. Exactamente, en eso estaba pensando. Así sí, es. Y entonces cualquier cosa puede detonar un tema de descontrol, de nuestras emociones. Estamos hablando ahí pues de la ira, de eventos de mucha
enojo, ira, pero bueno, también el tema emocional puede irse al tema de la frustración, puede irse al tema, como dijimos, de depresión, de ansiedad, o sea, puede derivar en múltiples formas pues de fallas en nuestra salud mental. Sí. A ver, Gisela, me surgen dos preguntas. La primera, el tema cultural, en cuanto a lo que te refieres al estado de víctima, pues no, porque observo que es algo muy latino, ¿no? Y de determinadas culturas. El tema del estado de víctima, ¿no? De la actitud de víctima, ¿es influenciado también por la cuestión cultural? Desde tu experiencia te pregunto eso. Y la segunda pregunta que yo te haría, ¿qué nos dice de nosotros como sociedad que estemos a lo mejor manifestando tanta violencia? Ya lo dijo el MIT, que la emoción que más se mueve en redes sociales es el enojo. Indignación, frustración, los haters, todo ese tipo de cosas, ¿no? Esas serían mis dos preguntas. Gisela, ¿qué nos dices al respecto? Pues mira, nunca había pensado en el tema cultural, pero mira, Ujú, soy socióloga, ujú, ujú. es mi profesión Así es. inicial, o sea, mi carrera, estudié sociología, después me especializo en temas de imagen y liderazgo con una maestría, pero la sociología nos da esas herramientas para analizar cómo se está comportando la sociedad Así es. y la cultura. Yo creo que sí, de alguna manera la actitud de víctima puede, puede tener como caldo de cultivo mucho de cómo fuimos educados, ¿verdad? Ujú, Como ujú, sociedad y cómo también, tanto a nivel familiar como también la ujú, educación formal. Entonces, sí, en la familia, pues hay un tema por ahí ujú, de ujú, culpar a los demás, por ejemplo. Ya entonces ya estamos aprendiendo nosotros ujú, a tomar ese rol de víctima, ¿no? ujú. Sí, en el tema de nuestro ambiente laboral, vemos a líderes que culpan a las circunstancias porque no Ándale. están llegando a los niveles de venta o de desarrollo o de crecimiento. Entonces, ya de ahí estamos aprendiendo profesionalmente a que no es tan malo ser una víctima. O sea, podemos seguir Ujú, culpando a las circunstancias, al ujú, gobierno, a las situaciones, a lo externo. Entonces, puede haber muchos factores de los que tú hablas, el tema ujú, cultural, aprendido a nivel de ujú, infancia, familiar, a nivel de educación, por ejemplo, a nivel de ambiente laboral, y luego después verlo como algo normal, o sea, normalizar el que yo culpe siempre a los demás. Entonces, pero ujú. hay quienes tienen una, digo yo, una licenciatura en estos Sí, la temas verdad, de sí, sí, víctima, sí. pero hay Ujú. unos ya están montados en maestrías y Exacto. doctorados, Así ¿verdad? es. Como sentirse víctimas de las Ujú, circunstancias. Lo peor que nos puede pasar al adoptar, o sea, la peor consecuencia de adoptar esta actitud de víctima es que no crecemos. La actitud de víctima nos inmoviliza y nos lleva a una paralización de nuestras capacidades y también a un tema de exacto. nulo crecimiento personal. Exacto, Y esto exacto. es lo más riesgoso. Pero no, yo pienso que lo más riesgoso es que a la postre y con los años, quien se mantiene en una actitud de víctima se va a convertir eventualmente en una persona frustrada y eso es muy feo, es muy a nivel Ujú, personal y eventualmente se va a convertir en una persona envidiosa ujú. porque como la actitud de víctima no le permitió seguir creciendo, llegar a sus metas, cumplir sus sueños, va a ver que otras personas sí lo lograron y eso le va a causar un gran enojo. Ujú, Y obviamente después va a derivar en desacreditar a esas personas, ujú, ujú. hacer críticas Victimizarse. dolosas, Ujú, etcétera, ujú, para no sentirse tan mal. ujú, Pero ujú. pues más en el fondo lo que hay ahí es una emoción bastante negativa y destructiva y paralizante también, o sea, te mantiene abajo, no te permite salir, que es la emoción de la envidia. Ujú, ujú. Explícanos más de la envidia, porque cuando, a ver, es como una cadenita de la victimización, lo entiendo, entramos a la parte de culpar, entiendo como que no asumimos nuestra responsabilidad, ¿no? Lo puedo interpretar yo como que no hay autocrítica, pues no, vemos, él me hizo esto, ella me hizo lo otro, pero no vemos lo que yo hice, pues no, para esto. Es así, ¿verdad, Gisela?
Sí, ¿sí? el tema de la envidia. Exacto, después llegamos a Porque la envidia. ella sí, porque él sí Exacto, y yo no. exacto, Eso así es es. algo como que es el resorte de lo que yo le llamo también, a veces he escrito sobre ese tema y le llamo la punzada de la envidia, ¿no? Explícanos esa parte, Gisela, porque ella tiene literatura al respecto, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso? De la La punzada punzada de de la la envidia. envidia. Mira, la punzada de la envidia es un tema que tiene que ver con que yo no me he desarrollado, no he cumplido mis sueños, sobre todo los sueños de juventud, y entonces veo que otras personas sí lo han hecho y eso me causa una incomodidad, una sensación pues de enojo, como comentaba, y también es un tema de dolor emocional. Entonces, para sobrellevarlo, para de alguna manera sentirme mejor con eso, pues lo que hago es denigrar a la otra persona, es criticarla, no reconocerle su, pues su trabajo. O sea, una persona envidiosa no va a decir, mira, llegó hasta allá porque se dedica al 100% a su actividad, porque ha estudiado, porque tiene maestría, porque tiene doctorado, porque ha viajado, porque se ha desarrollado. No, eso no lo va a reconocer. No lo va a reconocer el tiempo de vida personal que esa persona ha invertido en su crecimiento. Simplemente trata de denigrar, o sea, es una emoción en ese sentido es un veneno porque finalmente, mira, las personas envidiosas hablan y hablan mal de otras, pero no impiden su crecimiento. Entonces, por más que envidies a otra persona, eso no va a originar que esa persona siga creciendo y eso les causa mayor dolor y obviamente es un veneno que la persona envidiosa se traga. Y por eso es tan riesgoso quedarse en una emoción como la envidia, porque daña mucho a la persona envidiosa, aunque ella misma no se dé cuenta. ¿Y se puede salir de ahí de la envidia, Gisela? Ay, sí, sabes que Digo, sí. no es fácil, me imagino, pero pues... Te voy a comentar que yo creo, y esto es importante que lo diga porque sí es una emoción muy negativa, pero te voy a comentar mis reflexiones. Creo que nadie está exento de sentir envidia. Es parte también de la naturaleza humana, de ese lado oscuro que todos tenemos. Pero lo que sí podemos hacer es controlarla, esa punzada de la envidia, darnos cuenta, estar muy conscientes cuando nace esa punzada de la envidia. Tenemos que estar preparados, Alex, para desactivarla. Yo lo hago particularmente con algunas pequeñas técnicas que me han resultado muy efectivas. Te puedo comentar algunas de ellas. Adelante, para que quizá puedan utilizarlas quienes nos vean en este espacio. Mira, por ejemplo, cuando nace en mí, o sea, te digo que es normal el tema de la envidia, y veo que una persona, pues en nuestro caso, ¿verdad? Tiene que ver con el tema de publicar o dar pláticas, conferencias, o sea, bueno, cada persona la va a sentir en su ámbito, en su ámbito profesional. Los médicos, los arquitectos, pues se van a fijar en qué logros están haciendo aquel médico, aquel arquitecto, aquella cosmetóloga, aquella modista, en fin, en cada una de las áreas profesionales puede haber envidiosos y envidiosas. Pero entonces, pero en todas partes. Pero entonces, cuando nazca esa emoción que es, te digo, es humana, entonces hay que desactivarla. A mí me da buen resultado, por ejemplo, si yo obviamente conozco a esa persona que está triunfando en mi propia área profesional, lo que hago es empezar a pensar en todo lo que a esa persona, en todo lo que a Alex García le ha costado llegar hasta donde está. Pienso en todo lo que él ha invertido, todas las horas, todo el tiempo, todo el tema económico que ha invertido en su preparación, en su carácter, en su temple. Empiezo a pensar hasta que llega un momento que digo, wow, esa persona que puede ser que en ese momento yo esté envidiando es digno de admiración, no tengo por qué envidiarlo. Entonces llega un momento en que cuando empiezo a reconocer todo su potencial, todos sus dones, todo su talento, todo su trabajo, desactivo la envidia y digo, no, no debo envidiarlo, al contrario, tengo que respetarlo, al contrario, tengo que reconocer sus talentos, al contrario, y yo creo que tú me has visto mucho esto, que yo lo publico, cuando veo a algún amigo o amiga que está triunfando, publico ese triunfo, le hago un súper
copy, me gusta después también si estoy en algún programa ponerlos de ejemplo, me gusta también si me los encuentro decirles, wow, estoy orgulloso, orgullosa de ti, supe que ganaste un premio, supe que te dieron esta condecoración, supe que has estado de viaje, qué maravilla. Eso desactiva, eso desactiva. Particularmente algo que desactiva de una manera, digamos que casi mágica, la punzada de la envidia, es llamarle a esa persona. Así que si tienes su celular y si no lo tienes, consíguelo, consigue su correo, sus redes sociales y hazle una cartita donde le reconozcas ese logro que está teniendo, ese reconocimiento, y verás que cuando lo empieces a escribir, cuando termines de escribirlo, vas a sentirte liberada de esa envidia que inicialmente inició, como le llamo yo, como una punzada. Llámale, escríbele, y si es posible, velo a visitar, invítalo a comer para celebrar juntos. ¿Cómo vas a sentir envidia después de entrenar tu mente, tu corazón, tu alma, admirar y reconocer a aquella persona? Exacto. Y así la desactivo. ¿Sabes? Me quedo con la parte esa que es un ejercicio de pensamiento crítico, ¿verdad? O sea, como que tienes que hacer uso del pensamiento juicioso para bien, para tener un análisis de qué llevó a esa persona a estar en donde está. En la envidia no hay pensamiento crítico. En la envidia simplemente es la punzada, como bien dices, es un impulso, porque tú tienes algo que yo no tengo, tú logras algo que yo no he logrado, etcétera, etcétera. Pero para desactivarla es con un buen ejercicio de pensamiento crítico, de análisis, de observar, y eso ya te va abriendo el panorama. Vamos, esto último abre la mente, la envidia solamente la cierra. Pero bueno, Gisela, tenemos que ir concluyendo esta primera parte. Vamos a pasar ahorita a grabar la segunda parte. Si nos permites, Gisela, claro, para darle continuidad de una vez, porque hay mucho más que nos puedes aportar para hablar de automotivación. Así que te agradecemos mucho la presencia aquí en la oficina. Gracias a Jesús Vázquez en la producción. Muchísimas gracias a la familia Gómez, Antonio Barragán y a todos los que hicieron esto posible. Y Gisela, tus redes sociales. Gisela Arriaga Tapia en Facebook, G Arriaga T en Instagram y también G Arriaga T en TikTok. Excelente, gracias, Gisela.